Hola, ¿qué tal? En esta entrega vamos a ver el concepto de Design Thinking y cómo, mediante esta técnica, podemos solucionar a nuestros clientes las diferentes necesidades que tienen. Podemos aumentar la creatividad de nuestros trabajos y, sobre todo, podemos inculcar en las labores que realizamos el día a día lo que es la innovación, lo que es la creatividad y cómo podemos dar soluciones que realmente satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Viendo un poco el contenido de lo que va a ser este video. En una primera etapa vamos a empezar con la introducción. Vamos a hablar un poco de la definición de Design Thinking, para qué sirve, quiénes lo utilizan. Una vez hecho esto, vamos a ver cómo es que funciona, qué implica, qué necesitamos como compañía para poder utilizar el concepto o la estrategia, metodología de Design Thinking. Por otra parte, vamos a ver el proceso, cuáles son sus etapas, cómo funciona, para qué nos funciona. Y por último, vamos a poder comentar un poco sobre las técnicas que existen, herramientas y demás para utilizar Design Thinking en nuestras ideas y también pues concluir en cómo todo esto va a beneficiar a las soluciones que vamos a tener. Para iniciar un poco hablando de Design Thinking, la definición que se encuentra en la web es que es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Acá es sumamente importante porque, como bien lo menciona, lo que hace Design Thinking es generar ideas mediante un proceso creativo para dar solución a las necesidades reales de los usuarios o de nuestros clientes. Es muy común que todos nuestros clientes o incluso nosotros como compañía vayamos a tener muchas o severas necesidades dentro de nuestros procesos, dentro de nuestras labores o dentro de nuestro día a día. Sin embargo, existen algunas necesidades que son las reales, las que si nosotros solucionamos esas necesidades, pues solucionamos el mayor porcentaje de lo que necesitamos. En eso se centra el design thinking. Básicamente, la palabra design thinking o pensamiento de diseño viene de acuerdo a la forma en cómo trabajan los diseñadores de producto. De ahí es el nombre que se le da. Teniendo un poco de historia del design thinking, él fue desarrollado esta metodología en la década de los 70 en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, por una persona emprendedor y también profesor de la Universidad Tim Brown, y que él mismo fundó una compañía que se llama IDEO. Y IDEO, entre muchas cosas, es la compañía fundadora de la metodología de Design Thinking para negocios. Es entre muchos de sus proyectos se encuentra el desarrollo del mouse que utilizamos para cuando utilizamos Apple, productos Apple, y también un poco el trabajo de esta compañía es asesorar a otras empresas a cómo pueden incorporar el design thinking para solucionar los problemas de sus consumidores, diseñar productos que realmente agreguen valor a los clientes y está también muy enfocado a todo lo que son soluciones en comunidades. ¿Cómo podemos solucionar nuestros problemas sociales utilizando el design thinking? Existen historias de cómo mediante esta metodología en países de riesgo social muy alto han dado solución para llevar alumbrado público, por ejemplo, electricidad a hogares que nunca lo hubieran tenido. ¿Cómo pueden solucionar los problemas de tráfico o tránsito excesivo en las carreteras, etcétera? Entonces el design thinking se enfoca pues en dar soluciones innovadoras, pero sobre todo se enfoca en identificar y en solucionar los problemas reales que se tienen. Entonces, ¿para qué sirve? Un poco lo que hemos comentado es, mediante Design Thinking se mejora la innovación. Es muy común escuchar en las diferentes compañías que la innovación es como un proceso que le pertenece a los diseñadores gráficos. Ellos son los creativos, los que innovan y los que pueden sacar grandes artes. Muy pocas veces se incluye la innovación como un proceso, como una etapa crucial en nuestros procesos de trabajo diario.
Sin embargo, mediante la metodología de Design Thinking, esto se puede mejorar. Incluso podemos crear una organización, una cultura dentro de nuestra organización que ayude a todos nuestros colaboradores. No importa si estamos en el departamento de contabilidad, de gerencia, operaciones, etcétera, podemos aplicar conceptos de innovación o el concepto de innovación como tal dentro de nuestras tareas diarias. Lo segundo y gran punto es entender al consumidor. Mediante Design Thinking vamos a ver que uno de esos pasos es entender las necesidades que tiene nuestro consumidor y poder ponernos en los zapatos de él. El tercer punto es solucionar problemas. Design Thinking fue creado para eso. ¿Cómo podemos dar solución a los mayores problemas que tenemos? Y sobre todo, es fallar rápido y aprender rápido. Esto es una filosofía realmente efectiva para empresas grandes de innovación como lo es Apple, Google, etcétera, que entre más fácil y más rápido fallen, pues eso significa que más rápido van a aprender para dar mejores soluciones. ¿Quiénes lo utilizan? Como comentaba, grandes compañías como lo es Google, Apple, la distribuidora de ropa y también creadora y diseñadores de ropa, Zara, utilizan la metodología de Design Thinking para llevar a sus consumidores productos que satisfagan sus necesidades y sobre todo crear empatía con ellos, entenderlos, qué es lo que ocupan, qué es lo que necesitan y cómo yo les puedo hacer llegar eso. Empresas como IDEO ha fundado su propia universidad para dar cursos completos y certificaciones dentro de esta metodología de Design Thinking. IDEO, como lo comentábamos, es la empresa fundadora de esta metodología en el área de negocios y pues bueno, ya tiene también su apartado, su vertical de una universidad que capacita a millones de personas alrededor del mundo mediante online, plataformas online, sobre esta metodología y cómo la pueden aplicar para solucionar sus problemas. Entonces, ¿cómo funciona Design Thinking? Para llevar Design Thinking a cabo, lo primero que se ocupa es trabajo en equipo. Es fundamental que en un proceso creativo participen diferentes personas para poder idear soluciones e ideas que vengan a cubrir las necesidades y el problema que se tiene. Sin trabajo en equipo, Design Thinking no se puede llevar a cabo. El proceso creativo de una sola persona es muy limitado porque no tiene otros puntos de vista que debería considerar. También se necesita una comprensión profunda con el cliente. No se puede realizar Design Thinking si somos una empresa o un emprendedurismo que estamos alejados de nuestros clientes. Tenemos que entenderlos, hablarles, sentirnos como ellos, ver qué es lo que realmente necesitan. También se necesita un entendimiento visual. Design Thinking es sumamente enfocado a tener gráficos como el que se presenta en esta lámina para entender el problema y entender los puntos que se están discutiendo en ese momento. También se sugiere que se tenga un espacio propicio para desarrollar el Design Thinking. Recordémonos que estamos en un proceso creativo. No podemos estar en un cubo o en una caja que no nos permita pensar creativamente. Necesitamos pizarras, hojas, donde escribir nuestras ideas sin ningún criterio, ningún juicio de antelación. Y sobre todo, y lo más importante, es que se necesita actitud. La actitud es crucial para poder llevar el proceso de Design Thinking a cabo, porque todos tienen que estar motivados en que van a generar soluciones que realmente aportan valor. Entonces, ¿cuál es el proceso? Como acá se puede ver, el proceso inicia con un reto, con un challenge, ¿verdad? Una vez que se tenga el challenge o el reto, lo primero que se tiene que hacer es entender. Se enfatiza, se define, se idea, se prototipa y se testea. ¿Para qué? Para dar una solución. Si ven, nuestro challenge eran unos truenos y terminamos generando un rocket o un cohete. Entonces, si volvemos a la lámina anterior, lo primero es empatizar. Entonces, ¿a qué nos referimos con empatizar? Como bien lo hemos dicho durante el curso, Design Thinking se enfoca en el cliente y eso significa que debemos tener una profunda comprensión de sus necesidades. Nosotros debemos ser el cliente, debemos sentirnos, hablar, pensar y entender como nuestro cliente. Por eso, lo más importante de empatizar es entender, entender y entender.
En nuestro país, Costa Rica, hay una frase muy conocida que es ponerse en los zapatos de los demás. Bueno, en esta etapa eso es lo que vamos a hacer. Ponernos en los zapatos de nuestro cliente. Significa tener la misma necesidad de nuestro cliente, vivirlo en carne y hueso, qué es lo que él necesita y con ello poder solucionarlo de la mejor manera. La segunda etapa es definir. Una vez hayamos hecho empatía con nuestro cliente, es decir, lo hayamos entendido, lo importante en definir es filtrar la información que realmente genere valor. En el proceso de empatía vamos a generar un montón de insights o puntos que vayamos recolectando durante la investigación, conversación, entrevistas con nuestros clientes, pero ya en la segunda etapa en definir es donde decimos, estos son los que aportan valor para la solución de este problema. Por eso se habla de la regla 80-20. Es una ley de Pareto que lo que dice es que básicamente nosotros podamos solucionar el 80% de nuestros problemas si nos enfocamos en el 20% de los problemas más importantes. De esa manera, es que en la parte de definir es donde se filtra información recolectada en la primera etapa de empatía. Pasando a la tercera etapa, es la de idear. Como ya definimos en la etapa anterior nuestro problema, filtrando la información más valiosa, entramos en la etapa de idear la solución. Sin embargo, debemos recordar que el design thinking es un proceso creativo. ¿Qué significa esto? Lo primero que tenemos que hacer es una lluvia de ideas, un brainstorming de soluciones. Y sobre todo eliminar cualquier juicio de valor que tengamos. Es decir, una vez tengamos una idea que puede ser una posible solución, escribámosla, donde sea, una pizarra, un cuaderno, digámosla a alguien, grabémosla, pero sobre todo no la juzguemos. Primero hagamos una lista de todas las posibles soluciones y después de esto podemos filtrarlo. Pero en la idea, el principal objetivo de idear es generar ideas, es generar una base de conocimiento que nos permita solucionar el problema de la mejor manera. Una vez hayamos ideado, ahí sí podemos aplicar los criterios o juicios de valor. Es decir, con todas las posibles soluciones que tuvimos, ¿cuál es la que más creemos que pueda ajustarse para solucionar el problema que definimos en la segunda etapa? Una vez hayamos hecho esto, pasamos a la etapa de prototipar. ¿Recuerdan lo de fallar rápido, aprender rápido? Bueno, antes de dar nuestra solución al cliente final en Design Thinking, lo primero que hacemos es prototiparlo. Eso significa crear muestras para ver cómo es que funciona. Creamos prototipos. Si estamos hablando de una solución web, lo primero que vamos a hacer es crearla y utilizarla nosotros internamente a ver qué problemas tenemos. Si estamos hablando de creación de ropa, manufactura, etc., pues lo que hacemos es prototipar nuestros productos finales y hacer testeos internos y ver qué es lo que pasa, qué salió mal, cómo lo podemos manejar. Y en esta etapa ponemos en manifiesto los puntos de mejora. ¿Para qué lo hacemos? Para pasar a la cuarta y última etapa de testear. Acá es donde una vez nosotros hayamos prototipado nuestra solución, la vamos a mostrar a nuestro cliente final, pero lo vamos a involucrar en el proceso, es decir, lo que les estamos mostrando no es la solución definitiva que les vamos a dar, es el primer prototipo que les vamos a mostrar para involucrarlo en el proceso y que recibamos retroalimentación de sus puntos. Entonces, volviendo a los ejemplos anteriores, si lo que estamos diseñando es una aplicación web, lo que hacemos es mostrársela al cliente y decirle que lo utilice y que note simplemente dónde están los puntos de frustración, qué no funcionó, qué no está saliendo como él creía, etc. Esta etapa es un proceso iterativo, es decir, acá nos vamos a quedar teniendo retroalimentación del cliente. Por ejemplo, lo ponemos el primer prototipo y se lo testeamos con él. Nos va a dar una lista de retroalimentación. Esos puntos los vamos a solucionar, vamos a volver a prototipar y lo vamos a volver a testear. Así vamos a pasar en ese proceso hasta que lleguemos a la solución que realmente satisfaga las necesidades de nuestro cliente final. Por eso, de esta manera, es que podemos concluir que el proceso de Design Thinking consta de 5 etapas principales. Empatizar, crear empatía, entender nuestro cliente. La segunda etapa es definir. Recuerdan que era definir nuestros problemas, realmente los que generan valor. Idear, nuestro proceso creativo. Crear listas de soluciones sin un juicio de valor.
que nos vaya a filtrar información importante o soluciones importantes que podríamos tener. Una vez hayamos ideado nuestra solución, podemos pasar a la etapa de prototipar. Recuerden, fallar rápido es aprender rápido. Una vez hayamos prototipado, podemos testearlo junto a nuestro cliente, que es a quien le estamos dando la solución. Y nos vamos a quedar en este proceso de testear y prototipar hasta que lleguemos a un diseño de solución que realmente aporta el valor a nuestro cliente. Por eso, de esta manera, si vemos en la parte inferior de esta lámina, vemos que el proceso de Design Thinking son muchas rayas sin ningún orden, pero que vamos a terminar dando una línea constante. ¿Qué significa? Que hemos llegado a la solución que realmente aporta valor para nuestro cliente. A modo de finalizar el curso, es importante decir que existen millones y cientos de técnicas para aplicar Design Thinking de acuerdo al proceso que estamos elaborando o en donde nos estemos enfocando. En la página Design Thinking, si se ingresa en Google, en español, existe una sección donde podrán ver todas estas técnicas para aplicarlas y diferentes metodologías pues que podemos incorporar en nuestro proceso creativo. Valga decir que toda la información presentada en este curso fue tomada del sitio web Design Thinking como base para mostrar realmente el proceso que se está haciendo y que se hace en el Design Thinking dentro de los procesos que queremos mejorar mediante una metodología creativa.